Hola, ¿cómo están? Me alegra saber que ya están los grupos constituidos. Leí la lista de cuentos y me parece que estamos empezando a incorporar nuevos autores y hay una dinámica en la búsqueda de nuevas formas y estilos narrativos que en los últimos años ha dado frutos, muy buenos frutos, y celebro una vez más que pese a estas circunstancias que nos obligan a comunicarnos a distancia, podamos avanzar en la construcción de esta materia. Bueno, estaba leyendo hace un rato un fragmento de un libro que yo les recomiendo mucho y que me parece es uno de los libros fundamentales para todo aquel que estudia cine. En algún momento hay que leerlo y consultarlo periódicamente, que es El cine según Hitchcock, de François Truffaut. Es un libro de entrevistas a Hitchcock que prácticamente no deja ningún área del arte cinematográfico sin explorar. Hitchcock dice: las secuencias de una película nunca deben estancarse, sino avanzar como un tren rueda tras rueda, o más exactamente como un tren de cremallera sube la vía de una montaña engranaje tras engranaje. Jamás se debería comparar una película a una obra de teatro o a una novela. Lo que se le acerca más es el cuento, cuya regla general es contener una sola idea que acaba de expresarse en el momento en que la acción alcanza su punto dramático culminante. Bueno, me parece importante este texto de Hitchcock por varias razones. Primero, bueno, por esta idea de cómo debe progresar el hilo de tensiones de un texto dramático, o mejor dicho, de una película, del guión de una película. Porque cuando uno escribe un guión también está haciendo un ejercicio de montaje. Entonces me parece bien que usemos esta figura, la del tren, que después Truffaut va a recoger en La Noche Americana, cuando diga que las películas, a diferencia de la vida, avanzan como trenes en la noche. Bueno, es un guiño que hace el propio Truffaut hacia ese diálogo que había tenido con Hitchcock 10 o 12 años antes. Me parece importante entonces entender que vamos a buscar que esta progresión dramática avance de un modo claro, preciso y con las tensiones adecuadas. Por eso lo que dice Hitchcock es que no es la novela ni las obras de teatro lo más próximo dentro del paradigma literario al cine, sino, por el contrario, el cuento, dice, porque contiene una idea que acaba de expresarse en el momento en que la acción alcanza su punto dramático culminante. Acá hay dos factores que van juntos: la idea principal y la acción. Son dos cosas que yo les pido por favor que tomen en cuenta y que analicen cautelosamente. Por otro lado, para aproximarnos de un modo más claro a esta propuesta, yo les traigo una teoría que es de un autor argentino, Ricardo Piglia, teórico, nombre de muchas y muy variadas ideas, que nos ha legado una tesis sobre el cuento muy valiosa, contenida en un libro de ensayos que se llama Formas Breves. ¿Qué dice Piglia? Piglia dice que todo cuento en realidad lo que hace es contener dos historias. ¿En qué se basa para decir esto? Bueno, la fuente de Piglia va a ser primero un texto de Chekhov que nunca llegó a ser un cuento, puesto que quedó entre los escritos
póstumos del maestro ruso, quedó en uno de sus cuadernos, y lo que Chekhov esboza ahí es la historia de un hombre que va a un casino y gana una fortuna, un golpe de suerte, el azar le sonríe y gana una fortuna, y acto seguido llega a su casa o a un hotel, porque me parece que era un turista, y se suicida. Por supuesto que este esquema encaja muy bien en el concepto de Piglia, porque tenemos dos historias. Una historia que está desvinculada de la otra, porque no hay un eje causal que las contenga. ¿Cómo hacemos para ir del hombre que efectivamente gana esa fortuna y más tarde se suicida? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo podemos imaginar esta relación, esta correlación en el hilo de las tensiones y de la acción dramática? ¿Cuál sería la línea de acción, la lógica? Si ganó una fortuna, no tendría motivo para suicidarse, aparentemente. Si se suicida es porque evidentemente el dinero, este golpe de suerte, no le basta. Y ahí, bueno, cada uno de ustedes podrá conjeturar qué pasa con este hombre. Sí me parece importante decir que este esquema no es un esquema que solamente tengamos en Chekhov. Digo esto porque pareciera sino que es algo privativo del universo de Chekhov, y no es así. Lo van a encontrar en Kafka, en Maupassant, en Poe, en todos los grandes cuentistas, va a decir Piglia. Pero, además, agrega otra cosa Piglia. Recuerdan la primera tesis, ¿no? Todo cuento reúne dos historias, y esas historias, por supuesto, tienen una relación jerárquica. Hay una historia que está oculta y otra que está manifiesta, o en un primer plano. Si ustedes quieren, podríamos pensar, abusando de la metáfora, o mejor dicho, del ejemplo cinematográfico, en una especie de encuadre construido con una gran profundidad de campo, donde hay distintos términos y aproximaciones hacia la cámara. Bueno, lo más próximo a la cámara sería, en el relato de Chekhov, indudablemente el jugador que gana la fortuna en el casino. Y podemos imaginar toda la escena y las escenas, toda la secuencia del casino desde que llega hasta que se retira. Y un poco más alejado, casi oculto, está el desenlace. ¿Qué dice Piglia? Que la historia 2 siempre ofrece la clave formal de ese cuento, de ese relato. Digamos que habría que buscar en los intersticios de eso que está oculto la forma general de ese cuento. Ejemplos hay muchos, y ahora se me ocurre que La noche boca arriba de Cortázar sea uno de los mejores ejemplos de esto que acabo de decir, ¿no? Evidentemente ahí Cortázar cifra dos tramas causales aparentemente inconexas, pero que son el reverso, anverso y reverso de la misma moneda, que es la historia de un hombre, de un motociclista, que sufre un accidente de tránsito muy grave, y al mismo tiempo se entrelaza esto con la situación de un guerrero azteca que va a ser sacrificado. En ambos casos, los dos pasan la noche boca arriba, uno en un hospital, otro, bueno, en el contexto de unas guerras, las guerras floridas, que por supuesto nos permiten aventurar una gran cantidad de hipótesis sobre la forma en que Cortázar armó este cuento. Me interesa que a partir de estas nociones vuelvan al texto fuente que ustedes eligieron y lo lean en esta clave, tratando de encontrar el hilo de estas dos historias y ver cuál es la historia que está oculta, que está entretejida ahí de manera muy, diría yo, muy sutil,
y vean qué pasa con eso. Es una estrategia de análisis, por supuesto, y de lectura. ¿Qué otra cosa más decir respecto de esto? Bueno, pienso en Hemingway en este momento. En Hemingway, porque uno de los grupos eligió Los asesinos de Hemingway. Y Hemingway desarrolló una teoría, la teoría del iceberg, comparando, ustedes saben lo que es un iceberg. Un iceberg es un enorme bloque de hielo del que solamente se ve en la superficie las 3/4 partes, porque el resto está bajo el mar, está sumergido. Por lo tanto, la parte más grande, la porción más grande de ese bloque de hielo está sumergido. Es decir, del iceberg vemos solamente una porción muy pequeña. Para Hemingway esa es la figura que mejor ejemplifica un cuento o una novela. Es decir, hay algo que está en la superficie, pero lo más grande, lo más complejo, lo más denso, lo más profundo, nunca se ve. Se ve, se intuye, aparece sutilmente, pero y contra lo que chocamos, curiosamente, es contra eso que no vemos. Que es tan fuerte el impacto, y pienso en la novela Fiesta de Hemingway, y pienso en una gran cantidad de textos de Hemingway, donde van a encontrar en casi toda la producción literaria de Hemingway elementos de esta teoría, que yo creo muy importante, sobre todo para un cineasta, y sobre todo entender lo que es el subtexto. El subtexto no es otra cosa que eso. En Stanislavski lo van a leer como subtexto. Es decir, hay algo que está por debajo de las motivaciones, de las conductas, de la psicología de los personajes, de las acciones de los personajes. Y ese hilo que está sumergido es fundamental, porque es lo que le da sustancia a todo lo demás. Así podríamos leer en clave metafórica muchos relatos, entendiendo que justamente lo leemos en clave metafórica porque lo más importante es lo que se sugiere. A veces, generalmente en el arte, es más importante lo que se sugiere que lo que se dice. Y en la vida a veces también funcionan así las cosas. Por favor, tomen nota de esta información y traten de incorporarla y, si es posible, de utilizarla. Como ejemplo, les sugiero ver el corto que sigue a esta muy breve clase, que ni llega a ser una clase, sino simplemente una invitación a un método de análisis, que es un corto de Bertolucci, Bernardo Bertolucci, el gran director italiano, que hizo Historias del Agua. Estas Historias del Agua es un corto que él filmó para, ya al final de su carrera, para 10 Minutes Older, creo que no sé si en 2002 o en 2003, pero por allí. Y en realidad desarrolla una historia, es un cuento que aparece en una de sus primeras películas antes de la Revolución, pero en esa película aparece comentado por un personaje. Más de 30 años después, Bertolucci lo retoma y hace con eso, que fue el monólogo de un personaje, este corto que es extraordinario y que tiene, por supuesto, una raíz oriental. La literatura oriental nos ha dado una gran base para entender, a partir de las alegorías, el mundo en el que vivimos, el mundo que no vemos justamente. Ellos han trabajado mucho sobre ese concepto, ¿no? Lo que uno debe extraer casi como si fuera el polen de la flor para entender los procesos vitales y espirituales. Bueno, les dejo este corto. Primero me gustaría que pensaran en términos de la tesis sobre el cuento de Piglia, ¿cuáles serían esas dos historias que están aquí, esos dos hilos causales que están aquí entrelazados, entremezclados? Segundo, ¿cuál es el tratamiento temporal que hace Bertolucci? Tercero, si podrían extraer de allí una sinopsis lo suficientemente rica como para entender la forma, porque quiero que estudien la forma de este corto, que no dura más de 12 minutos, sobre todo porque es una forma condensada, muy profunda, muy sutil, muy inteligente, muy aguda, y además es un gran ejercicio de la elipsis, como ustedes podrán imaginar. Hay brutales elipsis, una muy clara que es la subjetiva de un hombre que se está bañando y después el casamiento.
No quiero aventurar mucho más porque me gustaría que ustedes se internaran en este corto y lo estudiaran y lo analizaran. Y además pensaran en las formas breves, ¿no? Porque es un corto de 12 minutos. Ustedes van a escribir un guión breve, un guión que llevado al cine duraría una hora, hora y media. Largometraje, pero en realidad un mediometraje lo que van a escribir. Entonces es interesante que estudien cómo se va condensando la información y cómo se puede decir algo muy profundo, muy bello, muy poético y hasta inspirador en muy pocos minutos. Bueno, los dejo con el corto de Bertolucci, espero que lo miren con atención y que lo estudien, que lo analicen, que vean cuáles son las capas internas de esa forma y que piensen en función de esto que ustedes van a ver, teniendo siempre en mente el relato que están bosquejando en sus cabezas. Bueno, espero que esta información les resulte útil. Muchas gracias. कहाँ जा रहे हो? ठहरो। अरे भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरे थोड़ा पानी ढूंढ के ले आया। मैं ठीक कर सकता हूँ।
かな。Slowly. Cosa da bere? Germany. Good. Germany. Good. No, non siamo in Germania qui, siamo in Italia. 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 John Wayne. Well, Ma dico, è John Wayne, no? well. Me, well. Vieni con me.
कुछ कहीं ना तेरे अरे भाई, इतना समय लगाया थोड़ा से पानी के लिए। मैं सारी सुबह तुम्हारी इंतजार करता रहा।